una semana la serie Códigos. Realmente es muy apropiado porque como estamos en los tiempos del reino, ¿no? En esos tiempos debemos aprender una serie de códigos, ¿verdad? Que son importantes para poder lograr ver la mano de Dios en nuestras vidas. El código que voy a hablar hoy, y de verdad porque es el que me gusta, te aseguro que aún cuando escudriño, investigo, busco, todavía siento que falta, siento que me falta, y es el código fe. Por eso le coloqué a ese código como un grano de mostaza, porque la fe es como que el fundamento o la base primordial para poder ver la mano de Dios en nuestra vida, en todo lo que estamos creyendo, por lo que estamos orando, lo que queremos que se produzca o se lleve a cabo en nuestras vidas. Solo que hay algo que quiero y con el que quiero iniciar. Los caminos del Señor es igual a todo aquello que lleva al éxito, inclusive en lo que hace en el mundo. No es de inmediato, no es una contraprestación. A veces gente se siente frustrada porque dice, pero Dios mío, yo he estado buscando de Dios, yo he estado tratando de ir a la iglesia, pero es que no veo nada. Al contrario, se empeora la situación. Y es que este camino es una forma de vida al cual hay que aprender, entre otros, esos códigos que te van a llevar a que en su tiempo sí veas la mano de Dios. Por cierto, en el tiempo de Dios. Pero ¿de qué se encarga Dios? En que lo que nosotros aprendamos, luego lo vivamos, lo hagamos forma de vida. Y ese tiempo se lo reserva a Él porque solo Él sabe cuándo es que a nosotros nos sirve ese código o nos sirve ese modus de vida. No es algo periférico ni superficial, muy por el contrario, es una forma de vida fundamentada en unos elementos bien particulares, muy contrarios, por cierto, a la manera como hemos aprendido a vivir. ¿Aló? Muy particulares. Entonces, sí tendría que preguntarse el cristiano, wow, o sea, ¿qué debo aprender? Primero entenderlo, después llevarlo a la oración para hacerlo rema, o hacerlo rema, o llevarlo con uno, pero luego hacerlo vida. Y para hacerlo vida no es simplemente entenderlo. Yo le puedo explicar a usted una forma como usted se puede conducir, pero ¿cuánto tiempo le puede tardar esa forma en que se haga realidad en su vida? Porque usted va a contrastar o se va a contraponer con el hábito que usted lleva. ¿Aló? Usted tiene una forma de caminar y de transitar. Y de esa manera que usted piensa, wow, ahora dice, no, pero es que esto no es lo que me conviene. Ahora yo necesito cambiarlo por los códigos que me está enseñando la iglesia para transitar en el reino del cielo. Ahora, yo tengo que ahora hacer una fuerza para poder hacer a un lado ese viejo hábito o esa vieja forma que no necesariamente tiene que ser pecado, tiene que ser malo. Son hábitos que te enseñaron en tu hogar, pero que no eran dañinos, no eran malos. Pero seguramente no son los con los que Jesús quiere que transite para que pueda ver su mano poderosa. O sea, de esto es lo que se trata el aprendizaje de lo que es el código del reino, de esos códigos. Y por eso se instrumenta mucho el escudriñar. Una cosa es que tú leas un pasaje de la Biblia y otro que lo escudriñes. Porque cuando estás leyendo el pasaje, eso te da un entender. De hecho, leyendo en el libro de Mateo 13 establecen o buena parte de las parábolas. El reino de los cielos se parece a, entonces da un ejemplo de la parábola del sembrador, da un ejemplo de la levadura, da un ejemplo a través de una parábola que no directamente dice lo que tú quieres, lo que quieres escuchar, pero sí te hace como una especie de imagen. De hecho, me llama la atención porque la iglesia, porque el pasaje te dice que Jesús dice, no, pero es que yo lo quiero lanzar en parábolas porque esto no es para que le sea revelado a todo el mundo. ¿Aló? En otras palabras, yo puedo entender que él dice que es que no quiero que lo tomes tan superficial porque no va a ser suficiente con que tú
simplemente lo escuche, lo oiga. No, yo quiero que luego que lo escuches, wow, lo escuchas, lo valoras, luego que lo valoras, lo profundiza y luego lo compara con lo que tú estás haciendo y dices, no, vale, yo tengo que instrumentar un plan para hacer este cambio. Por eso se tarda un tiempo. Pero cuando esa persona transita en ese tiempo, camina en ese tiempo, se mete, hace un lado del viejo hábito, en su tiempo ve el fruto. Lo que sí es cierto que esa parábola es un poder que Dios dejó allí para que todo aquel que transite vea su mano poderosa. Por eso que es importante entender y sobre todo me doy cuenta que la Biblia es no quiero decir lo que veo porque no quiero con palabras como un libro de hechicería, pero sí es algo para caminar en lo sobrenatural. O sea, vas a caminar en lo sobrenatural. O sea, como la que te voy a leer hoy, por decirlo, vamos a comenzar con el libro de Mateo, sí, que te habla de un padre que tiene a su hijo con una enfermedad, una persona, me imagino, con una enfermedad como esquizofrenia, como es un loco compulsivo, se lanza al fuego, se lanza al agua, y esta persona, el espíritu que opera en él lo quiere asesinar, lo quiere matar. Él va a los discípulos de Jesús y resulta que cuando los discípulos oran por la persona o le imponen manos para echar fuera ese demonio, no logran sacarlo. El padre preocupado va a Jesús y le dice, mira, Señor, yo vengo a ti porque te vengo a decir que, bueno, mire, le pedí a los discípulos que me sacaran, que me sanaran a mi hijo y pues resulta que no pudieron. Bueno, ahí si usted lee del versículo 14 para acá, dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Y de verdad hace unos mensajes bien contundentes. Pero luego, en el 21, que es el que quiero ahora, sí coloque, entonces luego le dicen los discípulos, cuando él los echa el demonio afuera, lo saca, los discípulos se sienten, oye, mal, porque ellos han sido enseñados a esto, tienen 3 años con ellos, tienen tiempo con ellos, y entonces el Señor, ¿cómo es eso que nosotros no pudimos sacar este demonio? Entonces dice el 21, ahora sigamos el 21, dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Porque les aseguro que he estado escudriñando por cualquier lado, por todas partes, y voy a seguir haciendo. Aunque les traigo un mensaje, digo, wow, es tremendo como el Señor dice, ¿cómo es que tú le puedes decir a una montaña, mira, quítate de aquí y pásate para allá? Es algo fuera de norma. Pero esto se trata, y le aseguro que hay poca lectura respecto a este tema, de cómo tener un nivel de fe, ¿verdad? Que te lleve a ese nivel. Y eso se lo dice él a los discípulos de él por no haber podido sacar a ese género. Más luego dice el 22, pero este género solo sale con ayuno y oración. Imagínate el nivel de neutralización del cuerpo que hay que tener para poder lograr, poder controlar o dominar a un demonio de esto para que salga de esta naturaleza, ¿no? Y para mí es sorprendente porque, o sea, si pudiéramos construir un nivel de fe, lleváramos un nivel de fe, pudiéramos hacer lo que querramos, así dice la palabra. Porque si dice que puede decirle una montaña que se vaya de un lugar a otro, esto sucederá, tenemos que creer a Jesús. ¿Aló? Obviamente no consigo hasta ahora un registro de alguien después de Jesús que de allá para acá haya logrado mover una montaña de un lugar a otro. Pero sí te puedo decir que la fe se construye. La fe es equivalente al sexto sentido al cual tú cada día vas
atesorando mayores niveles de creencia y de fe en lo que estás escuchando, en este caso en la palabra de Dios. Vas mirando, estás visualizando, estás viendo, y eso se equivale a un grado de mostaza, porque la mostaza es una semilla muy pequeña, ¿no? Que dice que luego se convierte en una gran hortaliza y que luego pasa a ser un gran árbol. O sea que como crece es un proceso. ¿Aló? La fe se somete a un proceso. Esa es una semilla, es equivalente a la cabeza de un alfiler. Y compara esa de las más pequeñas de la semilla a una hortaliza. Y luego pasa a ser un árbol frondoso. Un árbol frondoso donde los pájaros anidan y también y da sombra y da frutos. O sea, es un proceso de crecimiento. Es lo que quiero explicar. Es un proceso de crecimiento. Ya lo vamos a identificar un poquito más en la parábola, que está en el mismo libro de Mateo, porque desde la parábola de la mostaza también se habla en diferentes evangelios. O sea, que no fue casualmente Mateo el que habló de ello, ¿no? También Marco también habló. Y así tuvieron, o sea, explicaron lo que Jesús estaba diciendo. Pero quiero, a título de parábola, porque yo creo que cuando Jesús dice que esta palabra no se le sea revelada a todos, sí creo que cuando habla de una parábola es como una especie de imagen. No sé si cuando tú te quieres aprender algo, relacionas más la imagen, o sea, con lo que quieres aprender. No sé si conoces de técnicas en la actualidad, técnicas que se parecen más a cómo fijar un contenido, una palabra. Y eso se fija con imágenes. Yo lo refiero así con las parábolas. Y el proceso que te lleva a tener un nivel de fe sobrenatural va a pasar inclusive por temer, por tener temor, por no querer, por pensar que va a perder o por pensar que va a caer. O sea, la fe es eso. O sea, por eso Jesús, entiendo que cuando Jesús le dice, si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza, comienza con una fe muy pequeña, que por cierto, el Señor es un experto de ser fiel, de todo, es un experto de enseñar a todo aquel que es fiel en lo poco. Porque siempre todo comienza de un poco, comienza de un mínimo. Y no está nada contrario cuando habla de las semillas de la mostaza. Cuando habla de esa semilla tan pequeña, porque desde allí debe comenzar una fe, solo que debe contar con una persona que se desafíe. O sea, yo creo, o sea, todo aquel que quiera remontar la cuesta, todo aquel que quiera salir de la condición que tiene, definitivamente tiene que desafiarse. Definitivamente. Y usted sabe por qué creo, y usted dirá, wow, ¿por qué estamos pasando por lo que estamos atravesando? ¿Por qué esta crisis tan grande? ¿Por qué este bloqueo? ¿Por qué todo lo que estamos viviendo se están robando los reales? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué problema? Mira cómo estoy. Y yo estoy seguro que Dios está al tanto. Y Dios está al tanto porque quiere que tú des pasos al vacío. Porque con niveles de fe, o sea, en el conformismo donde hemos sido crecidos, donde hemos sido formados, donde nos han enseñado, no precisamente es a mirar o a dar pasos al vacío. Muy por el contrario. Por eso es que les traigo este video, porque es ejemplar entender que no es alocado la comiquita, no es alocado. Porque si Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, quítate y colócate a un lado y así sucederá. ¿Qué de diferencia hay en eso? ¿Aló? No hay diferencia. Porque es un hecho inédito, algo que tu mente ni mi mente pueden ver con facilidad. Por eso la palabra dice que para el que cree,
Para el que cree, todo es posible. Mira que todo concatena perfecto. Y yo le hablo a todas aquellas mujeres y hombres que quieren dar pasos de desafío. Levanten la mano, ¿cuántos quieren hacer desafío? Usted tiene que apropiarse de los postulados de Jesús, creerle a Dios y en su nombre salir a desafiarse. En su nombre salir a dar pasos al vacío. Ahora su vida estaba en riesgo, claro. Pero él quería cultivar la fe en ese joven. Y obviamente quería pasar el puente. A veces creemos que cuando nos desafían a cosas grandes es que nos están haciendo un daño y vemos el interés del otro, pero no sabemos lo que estamos aprendiendo de ellos. No sabemos lo que estamos atesorando y para qué nos están preparando. Aló. Quiero pasar a la parábola de la mostaza y está en el libro de Mateo. Vamos a colocarlo. Mateo capítulo 13. Vamos a leerlo del 31 al 31. Dice, otra parábola le refirió diciendo, ese es el capítulo de las parábolas. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, al cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, la fe está dando a entender que la fe es un proceso de crecimiento. Y por eso que en ese proceso nosotros tenemos que aprender cómo transitar, pero para fortalecer nuestra fe. Y en ese proceso muchos no quieren encauzarse porque no se quieren desajustar del hábito que tienen de vida. Pero si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver lo sobrenatural, si quieres que tu vida cambie, necesitas ser como un grano de mostaza. Necesitas saber que hoy puede ser una semilla muy pequeña, pero en la medida que vayas fortaleciendo tu fe, en la medida en que vayas cultivando, en la medida que vayas creyendo en lo que la palabra dice, en lo que dice el hombre que Dios coloca en un púlpito, en lo que dice en tu sueño, ten por seguro que tú vas a crecer, nunca más serás el mismo. Hoy soy un convencido que Jesús es muy, para no decir el primer interesado en que tu vida sea bendita y abundante. ¿Por qué? Porque si tú, siguiéndolo a Él, tu vida es prosperada, tú demuestras, testimonias sus glorias. Tú testimonias las glorias de Él con tu crecimiento. Ya sabes que no son tus fuerzas, sino son las fuerzas de Él en ti. Tremendo pero qué importante para eso. No tengo tiempo para incluir el tema de la parábola de los talentos. Pero sí te puedo decir que en la parábola de los talentos, es que siempre tenemos oportunidad. Dios nos da oportunidad, nos da unos talentos para ver qué hacemos con ellos. Y me llama la atención porque en la parábola cuando le entrega 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 al otro, el de 10 los multiplica, los reproduce. Ese es el que toma la palabra y la sale a poner en práctica. Ese es el que dice, yo no me voy a quedar con la palabra, yo la voy a multiplicar, yo la voy a reproducir, yo voy a ver cómo lo hago rema en mi vida, yo voy a ver cómo ahora ese milagro va a ser a mí. Pero en el versículo 21, en el capítulo 25, verso 21, dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Todo aquel
que ha sido fiel en lo poco. Aquel que valora lo poco que tiene. Lo que otros no ven, ese es el que Dios bendice porque reproduce lo que tiene. Hay una historia que me llamó la atención de un hombre rico. Un hombre tenía 3 hijos, pero este hombre acostumbra como la mayoría a celebrar sus cumpleaños. Cuando llega a los 50 años le hacen como siempre, en este caso una buena fiesta, ¿no? Pero este señor rico llama, tiene 3 hijos, por supuesto, 3 casados, sus hijos están casados, y llama a sus 3 nueras. Y le dice a las nueras, mira, vengan acá, necesito que ustedes me celebren dentro de 10 años mi cumpleaños número 60. Claro, las yernas dicen, sí, claro, ¿cómo no? Las nueras, perdón, sí, ¿cómo no? Claro, por supuesto, que, ¿cómo no? Entonces, pero yo voy a hacer algo, yo no quiero que hacerlo con su dinero, no. Yo voy a tomar un puño de arroz y le dice a la primera, toma, mira, yo quiero que te voy a entregar ese puño de arroz, porque con eso me vas a celebrar la fiesta dentro de 10 años. Bueno, ella tomó su arroz ahí medio. Luego le entrega el puño a la segunda y también lo hace con la tercera. Las 3 quedan sorprendidas. Las 3 dicen, wow, este viejo se volvió loco. Bueno, las 2 primeras toman una de ellas, dice, bueno, no sé qué chiste, no sé qué problema, no sé qué mal chiste quiere, pero yo ahí tengo unos pollos y se los tiro a los pollos. La segunda agarró y dijo, oye, tremendo chiste la de mi suegro. Bueno, por cierto, tengo que hacer una comida y la acompaño con un arroz y echa el puño de arroz y hace la comida con el arroz. La tercera no hizo nada de eso, sino que ella se quedó 2 noches, 3 noches, varias noches pensando, Dios mío, este señor no es loco. Lo que es pensar, ¿no? Este señor es millonario. ¿Por qué me tiene que dar un puño de arroz? Él no es de estos que suelen hacer chistes malos o chistes crueles. Por algo me entregó este. Dice que pasó días, noches, que no dormía, porque cuando llegan los 10 años, el hombre rico las llama y le dice, vengan acá, ríndanme cuenta qué hicieron con ese arroz. De suegro, ¿no? Un chiste, yo se lo echo a los pollos. Y el otro, no, yo, por cierto, tenía hasta hambre y agarré y había 2 arepas ahí, hice un asado con arroz. Y la tercera saca una lista y dice, no, mire, yo con eso, ahora le traigo de regalo 150 pollos. Con parte de los pollos compré unos cerdos. Cuando tuve una cantidad de cerdos y parieron, compré unas cabras. Y con las cabras compré unas vacas. Y le estoy entregando 25 vacas, 150 cabras, 200 cerdos y 1000 pollos. Entonces dice ella, pero ¿cómo? O sea, ¿pero qué pasó? Pues no, yo agarré el puño de arroz. Por eso es lo que significa ser fiel en lo poco. Yo tomé el puño de arroz y ese puño de una vez lo cambié por un pollo. Parte de ese puño yo alimenté a ese pollito que luego creció, se hizo una gallina, con ella tuvo pollito y con varios pollos vendí parte de esos pollos y me compré el cochino, del cochino parió, hizo varios cochinitos, se hicieron cochinos, después compré cabra y después las cabras compré vaca y aquí tengo el parte. Y dice el dueño el rico, dice, hija,
a partir de hoy serás la dueña de todas mis propiedades. Ahora, eso se parece a la fidelidad en lo poco. Cuando se es fiel en lo poco, por eso dice, por cuanto en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que no termina de saber esto. Hay gente que cree, que piensa, bueno, pero ¿qué hago con esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me tal? Cuando otros valoran lo que la mayoría desaprueba. Cuando los otros tienen oportunidades con un puestico, dice otro, wow, de verdad, yo con esto Dios me está pidiendo hacer algo. Dios siempre te va a prosperar por algo que tú tengas. Y en la parábola de la mostaza, cuando se crece atesorando el camino del Señor, buscando a Dios, aprendiendo cada día más, escudriñando para profundizar cómo que esa fe sea cada día más mayor. Pero ¿cómo? Mientras le seamos útiles a sus propósitos. Mientras estemos cumpliendo con su llamado, con sus propósitos y estemos ocupados en aprender cómo crecer en la fe, ahí es cuando el Señor nos prosperará. Esto no es palabra, esto no es letra muerta. Esto no es por venir a cubrir un servicio. Esto es por entender que cada uno de nosotros tiene mucho que aprender cómo hacer un grano de mostaza, cómo ser un grano. Hoy te puedes creer un grano de mostaza. Hoy te puedes creer mínimo, pequeño, pero la mayoría de lo poco que tiene se queja. La mayoría de lo nada que tiene piensa que vino al mundo a sufrir. Pero pocos dicen, con esto tan pequeño es que voy a crecer. Porque yo creo en esa palabra y sé que más temprano que tarde voy a hacer hortaliza. Usted sabe dónde está el error y la cultura nuestra. Oigan, présteme atención, mis hijos, porque para nosotros es muy importante que esta iglesia crezca, porque primero debe crecer en fe. Es que la gente no puede tener algo porque inmediatamente o lo gasta o no le da el valor o no le da lugar. Mire, usted puede estar recibiendo hoy un tesoro con esta palabra. O usted le puede cambiar la vida hoy mismo. Hoy puede creer que Dios tiene un propósito grande con usted si lo valora. Por eso que esto es opuesto a un sistema de religiosidad, de asistir. No, la palabra hay que escudriñarla, la palabra hay que ponerla en práctica, la palabra hay que profundizarla. La palabra hay que inclusive pensar que hay que pisar en el vacío, creyendo en él. Mucha gente trabajando con su propia fuerza, mucha gente haciendo la obra, la haciendo porque con lo que la mente le dice, pero poco con creer que desafiándose a hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús van a suceder cosas todavía mayores a las que se está imaginando. Pero se necesita creer, se necesita trabajar, se necesita obrar, se necesita poner la fe por obra. Por eso la palabra dice, y todo es muy buena, muy bien concatenada. La fe sin obra es muerta. Ahora, cuando hablamos de fe, hablamos de la certeza de que algo va a acontecer y la seguridad de que no nos va a fallar, la convicción de lo que no estamos viendo. Mucha gente en el mundo cristiano caminando por vista, y por eso se han dado en la iglesia eventos e inclusive partes donde hablamos de fe, de desafío, de cosas sobrenaturales para poder hacer que la persona dependa más del Señor, confíe más en Él. Hoy estoy un entendido que los problemas son los que nos acercan más a Dios.
Las dificultades son para que terminemos yendo a su presencia, para que terminemos buscando de Él. Creer, pensar que somos un grano de mostaza, es pensar que somos fieles en lo poco. Es pensar que hoy tenemos un llamado a crecer en la obra. Mire, le voy a decir algo. Dios nunca va a querer que un hijo que esté haciendo su obra desfallezca, a menos que su fe vaivonee. Entonces, si tienes el corazón dispuesto a servirle, a buscarlo, a estar en su camino, a transitarlo, tendrías que aprender cómo operacionalizar más la fe, cómo hacer de esa fe un modo de vida. Y mucho tiene que ver con lo que declaramos, mucho tiene que ver con lo que creemos. Usted puede salir hoy muy contento y lleno de fe a desafiarse, pero tenga por seguro que va a venir un miércoles. Y el miércoles nadie le va a estar hablando de esto. Muy por el contrario, el miércoles va a haber gente que está hablando de todo lo contrario. Pero si tú no continúas con este nivel de fe, y para eso necesitas de la oración y de la lectura de palabra, ese miércoles ya estás debilitado en la fe. Hay gente que dice, yo soy muy realista. A mí me gusta, yo soy realista, ¿no? Pero es que, por cierto, la fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta. Tú puedes creer que hay un diagnóstico, tú puedes saber que hay un diagnóstico y que el médico te diga que tienes un diagnóstico médico y no creerlo, no aceptarlo. Es más, hemos vivido momentos de gente que ha estado próximo a la muerte, pero aquellos que no aceptaron son los que lograron ver el milagro. Pero por el contrario, los que comentaron, como supe un caso hace unos días, no sufras más, ya entrégate, ya prácticamente su fe se desvaneció. Y eso pasa mucho. En el fondo eso es no creer que Dios pueda hacer algo, pero puede ser sometido. Y si vamos al padre de la fe, Abraham, Dios le dice, entrégame a tu hijo Isaac, cuando ya le había declarado que iba a ser numeroso como las estrellas o como las arenas del mar. Y en el momento en que dice, entrégame a su hijo, o sea, no escatimó porque sabía que Dios le estaba dando la instrucción. Pero él lo que quería era probar la fe de Abraham. Quería probarla. Wow, este hombre es de fe. Y por eso es llamado el padre de la fe. A su hijo lo iba a ofrecer en sacrificio, como se hacían con los corderos, como se hacía en esos tiempos, como los corderos al cual se ofrecían como olor fragante, entre otros, a Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero dejarte con esta semilla de la mostaza? En que todos hoy somos una semilla. Oiga, todos somos una semilla. ¿Cuántos lo creen? Y una semilla se reproduce. Una semilla crece, pasa por tempestades, pasa por viento, pasa por momentos áridos, pasa por carencia, llega un momento donde hay tiempos donde no hay lluvia. Por el contrario, pero la semilla que permanece es la que sigue creyendo que más temprano que tarde va a ser hortaliza y luego árbol frondoso. Hay padres que creen que sus hijos no tienen cualidades para ser grandes. Hay madres que dicen, con este muchacho yo no llego a ningún lado. Hay mujeres que ya se entregaron a decir, bueno, yo no le consigo razón a la vida. Pero hay otras que están en menores y en mayores desventajas, y creen, y esas son las que más temprano que tarde, cual esta nuera que está trabajando por reproducir y por hacer gala de esta palabra. Esas personas son las que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, o en el tiempo de Dios, construyen. Y esas que construyen son las que dicen, wow, o esos que construyen dicen, mira, esto se lo debo a Dios, a la fe que Él ha puesto en mí. Quiero terminar
con una palabra que me llamó mucho la atención. Está en el libro de Job, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vaya esta palabra a todos o a todos los hermanos, hermanas que crean que son semillas. Que sean aquellos que son fieles en lo poco. Aquellos que valoran lo muy poco que Dios le ha dado al día. Quiero repetirlo, pero ahora en la otra versión, Reina Valera contemporánea, y dice así, dice: pero si tú buscas al Dios Todopoderoso desde muy temprano, implora su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará de tus bienes, siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Las pocas riquezas que llegaste a poseer no podrán compararse con las que tendrás después. ¿Cuántos son fieles en lo poco? ¿Cuántos son granos de mostaza? Ese es un código de reino.